Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Lamas y vamos a ver el problema 6 de la guía 6 de trabajo y energía. Este problema se refiere al cálculo del trabajo de una fuerza variable. Vamos a leer el enunciado. Dice, en el gráfico de la figura se representa la componente Fx de una fuerza que actúa sobre un cuerpo que se mueve sobre una recta paralela al eje X en función de su posición. Calcular el trabajo que realiza dicha fuerza en las siguientes etapas. A, desde la posición x1 igual a 0 hasta x2 igual a 4 metros. B, entre x2 igual a 4 metros y x3 igual a 10 metros. C, entre x1 igual a 0 y x3 igual a 10 metros. Fíjense que nos dice que el desplazamiento de este cuerpo es paralelo al eje de las X y nos dan solamente la componente X de la fuerza. ¿Por qué no nos dan la componente Y de la fuerza? Bueno, ya vimos en clase que la componente de la fuerza perpendicular al vector desplazamiento no realiza trabajo. Es por eso que solamente nos dan esta componente. Y bueno, al ver esta componente está claro que no es constante, depende de la posición, incluso hay una parte donde se hace negativo. ¿Cómo calculamos el trabajo de una fuerza variable? Bueno, recordemos lo que vimos en clase. Hay que calcular el área bajo la curva de fx en función de x. El área que está aquí marcada nos da el trabajo. Comentamos en clase que para este cálculo nos convendría usar integrales, pero dado que ustedes todavía no vieron este tema en matemática, bueno, no podemos usar integrales todavía, simplemente vamos a recordar que hay que calcular el área bajo la curva de la componente x de la fuerza en función de x. Hay dos puntos importantes para resaltar. Nuevamente lo que comentaba de que la componente de la fuerza perpendicular al desplazamiento, o sea, la componente y de la fuerza no hace trabajo, por eso que no la tenemos en cuenta, y que solo estamos hablando de la componente x de la fuerza. Y otro punto importante es que si la componente x de la fuerza es contraria al desplazamiento, es decir, si fx es negativa, el trabajo es negativo. Eso ya lo vimos en la clase pasada y tiene que ver, bueno, con esta ecuación del ángulo, ¿no? Bueno, veamos entonces qué pasa en este caso. En este caso, nosotros tenemos una fuerza variable, hay un rango de x en que la fuerza es positiva, pero hay un rango de x en que la fuerza se hace negativa. Ahí hay que considerar que el trabajo es negativo porque la componente x de la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces, bueno, vamos a tener que tener cuidado en ese tramo. En el resto, la componente x de la fuerza es positiva y no tenemos dificultades en el cálculo del trabajo, simplemente el área bajo la curva. Vamos a ver entonces el ítem A. En el ítem A nos dicen que calculamos el trabajo de esta fuerza entre x1 igual a 0 y x2 igual a 4 metros. En ese rango de posición, la componente x de la fuerza es positivo, ahí no tenemos problema, hay que calcular el área bajo la curva. Bueno, eso es simplemente un triángulo y un rectángulo. Para el triángulo hacemos base por altura sobre 2 y nos queda 60 Newton por metro, o sea, 60 joules. Para el rectángulo es base por altura, nos queda 120 Newton por metro, o sea, 120 joules. En total, entre 0 y 4 metros, si sumamos las áreas, nos queda 60 más 120, o sea, 180 joules. Esta parte no tiene dificultades porque la fuerza es positiva, pero ya en la parte B tenemos que tener cuidado porque nos piden que calculemos el trabajo entre 4 metros y 10 metros, y ahí hay una parte en que la fuerza es positiva y una parte en que la fuerza se hace negativa, ¿no? La componente X de la fuerza, siempre estamos hablando. Entonces, tenemos que sumar los trabajos
en este tramo y en este tramo. En el primer tramo el trabajo es positivo, en el segundo tramo el trabajo es negativo, porque la fuerza se hizo negativa. Son simplemente dos triángulos. Calcular las áreas es fácil. Base por altura sobre 2. En el primer caso, como la fuerza es positiva, el trabajo es positivo. En el segundo caso, como la fuerza es negativa en este tramo, el trabajo es negativo. Y en total, si hacemos la suma de estos trabajos y tenemos cuidado que el trabajo en este tramo es negativo, nos queda 120 joules menos 30 joules, o sea, en total 90 joules. Vamos finalmente a la parte C. Ahora nos piden el trabajo entre 0 y 10 metros. Podríamos nuevamente considerar todas las áreas, como hicimos antes, teniendo cuidado que el trabajo, donde la fuerza es positivo, el trabajo es positivo, donde la fuerza es negativa, el trabajo es negativo. Pero además podríamos notar que justamente nos están pidiendo entre 4 y 10 metros y antes ya habíamos resuelto entre 0 y 4 y entre 4 y 10 metros. O sea que para esta parte tendríamos que sumar simplemente el trabajo que calculamos en el ítem A y el trabajo que calculamos en el ítem B. Porque el primero iba de 0 a 4 metros y el segundo de 4 a 10 metros. Si hacemos 180 joules más 90 joules, nos queda 270 joules. O si hacemos todas las áreas por separado, pero tenemos cuidado con el signo negativo, por donde la fuerza es negativa, también podríamos hacerlo, nos daría 270 joules. Bueno, esto sería todo. Es un ejemplo, entonces, el caso de cálculo de trabajo de una fuerza variable. Fíjense que donde el cálculo del área sea fácil, porque es un rectángulo, un triángulo. Por ejemplo, en el caso de fuerza elástica, la fuerza varía linealmente con el desplazamiento. Entonces ahí podemos utilizar áreas muy simples. Entonces ahí podemos calcular el trabajo de una fuerza variable, porque bueno, son figuras simples. Ya si la función es más compleja, necesitaríamos integrales, como decíamos antes. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa estamos en contacto. Recuerden que tienen disponibles los canales de la cátedra para todo lo que tenga que ver con el material, los ejercicios, el apunte, todo el material de la cátedra, los videos. Y para consultas tenemos el foro de Google Group, si son consultas de ejercicios, y si son consultas administrativas, el mail de la cátedra o también el Instagram de la cátedra. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.